Dios no elige al más fuerte, no elige al más alto, no elige al que impone miedo con su presencia. A veces, elige al que nadie tomaría en serio. En un valle polvoriento, bajo un sol que quemaba la piel y secaba la esperanza, dos ejércitos se miraban sin atreverse a avanzar. El silencio era más pesado que cualquier armadura. Era el valle de Ela. De un lado, el ejército de Israel, del otro, los filisteos, y entre ambos, un gigante. No era una exageración, no era un mito. Era un hombre cuya altura superaba por mucho a cualquiera en el campo. Su armadura brillaba como bronce ardiente. El sonido de sus pasos hacía temblar la tierra. Su lanza era como el rodillo de un telar. Su voz como trueno. Su nombre era Goliat. Cada mañana descendía al valle. Cada tarde regresaba. Durante 40 días. 40 días de humillación. 40 días de desafío. 40 días escuchando las mismas palabras. Elijan a un hombre que pelee contra mí. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Nadie respondía. El rey Saúl, el más alto de Israel, el ungido, el que alguna vez fue valiente, ahora estaba paralizado por el miedo. El ejército entero temblaba, porque el problema no era solo el tamaño del gigante, era lo que representaba. Representaba derrota, representaba vergüenza, representaba el fin de la promesa. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en las colinas de Belén, un joven pastor cuidaba ovejas. No estaba en el ejército, no vestía armadura, no sabía de estrategias militares, sabía de silencio, sabía de soledad, sabía de noches frías bajo las estrellas. Su nombre era David, el menor de 8 hermanos, el olvidado, el que cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey, ni siquiera fue invitado a la reunión. Mientras sus hermanos aprendían a luchar, David aprendía a confiar. Había enfrentado leones, había enfrentado osos, no con espada, con una onda, con fe. Un día, su padre Isaí lo envió al campo de batalla, no para pelear, solo para llevar pan y queso a sus hermanos, un simple encargo. Pero a veces, los encargos pequeños esconden destinos grandes. Cuando David llegó al campamento, escuchó el grito. La voz de Goliat atravesó el valle. El desafío volvió a repetirse. Y David vio algo que nadie más parecía notar. No vio un gigante invencible. Vio a un hombre desafiando al Dios vivo. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, preguntó, para desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Sus hermanos lo oyeron y se burlaron. Yo sé tu orgullo, le dijeron. Has venido solo para ver la batalla. A veces el primer gigante que enfrentas no está frente a ti. Está a tu lado. Es la voz que minimiza, la voz que desacredita, la voz que te recuerda lo pequeño que eres. Pero David no retrocedió. Mientras todos hablaban del tamaño del enemigo, David hablaba de la grandeza de Dios. La noticia llegó a oídos del rey Saúl. Lo mandaron llamar. El contraste era evidente. Saúl, alto y vestido de armadura real. David, joven, sin experiencia militar. No puedes ir contra ese filisteo, dijo Saúl. Eres solo un muchacho. Él ha sido guerrero desde su juventud. Pero David respondió con calma. Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja, yo iba tras él, lo hería y la rescataba. Y si se levantaba contra mí, lo mataba. No era arrogancia, era memoria. David no estaba confiando en un milagro improvisado. Estaba confiando en un Dios que ya había actuado antes. El Señor que me libró del león y del oso, dijo,
me librará también de este filisteo. Saúl, sin mejor opción, aceptó. Intentó vestir a David con su armadura, casco de bronce, coraza, espada. Pero David apenas podía caminar. A veces intentamos pelear batallas espirituales con armaduras que no nos pertenecen, con métodos que no son nuestros, con identidades que no encajan. David se quitó todo. No necesitaba parecer guerrero, necesitaba ser fiel. Tomó su callado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y su honra. Nada impresionante, nada intimidante, nada que hiciera temblar a un gigante. Cuando Goliat vio acercarse a David, rió. ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Lo maldijo, se burló, lo amenazó. Pero David respondió con palabras que aún resuenan siglos después. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. No era una pelea entre 2 hombres, era un enfrentamiento entre confianza humana y fe absoluta. El valle quedó en silencio. David corrió hacia el gigante. No caminó, no dudó, corrió. Metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la lanzó. El tiempo pareció detenerse. La piedra voló por el aire, pequeña, simple, insignificante, hasta que impactó en la frente. El gigante cayó, no lentamente, no con dramatismo. Cayó de rostro en tierra. El suelo tembló, el silencio se rompió. El ejército de Israel observaba incrédulo. El gigante estaba muerto. David no tenía espada, así que tomó la del propio Goliat y confirmó la victoria. Y en ese momento, algo cambió. No solo en el valle, no solo en el ejército, en la historia. Porque ese día no ganó el más fuerte. Ganó el que creyó, pero aquí hay algo más profundo. David no derrotó a Goliat en el valle, lo derrotó en los campos, cuando nadie lo veía. Lo derrotó en las noches de soledad, en las horas de adoración, en las veces que eligió confiar cuando nadie aplaudía. El valle solo reveló lo que ya había sido formado en secreto. Y tal vez esa es la parte que más incomoda. Porque todos queremos la victoria pública, pero pocos aceptan el proceso privado. Hoy tu gigante puede no medir 3 metros. Puede ser una deuda, un diagnóstico, un rechazo, un miedo que no se va. Puede ser esa voz que te dice que no eres suficiente. Y como Israel, puedes estar paralizado, escuchando la misma amenaza todos los días. Pero la historia de David no es una invitación a ser imprudente, es una invitación a recordar. ¿De qué leones te ha librado Dios? ¿De qué osos ya saliste? ¿Qué batallas pequeñas ya superaste? La fe no nace en el momento del gigante, se construye antes. David no negó el tamaño de Goliat, solo entendió que Dios era mayor. Y cuando corres hacia lo que te intimida, no porque seas fuerte, sino porque confías, los gigantes caen, no por la piedra, sino por la fe que la impulsa. Tal vez hoy no necesitas 5 piedras, tal vez solo necesitas una decisión. Dejar de huir, dejar de escuchar el miedo, dejar de compararte y correr, porque al final no se trata del tamaño del enemigo, se trata de quién camina contigo al valle. Y cuando entiendes eso, hasta el gigante más aterrador se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. La historia de David y Goliat no es solo una historia antigua, es un recordatorio eterno. Los gigantes caen, la fe permanece, y Dios sigue eligiendo a los que el mundo subestima.